días, el Señor les bendiga. Bienvenidas a un viernes más de Arraigadas. Este es un videocast semanal del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes deseamos transmitir verdad, esperanza y gozo, la cual proviene de la palabra de Dios. Entonces, actualmente estamos en una serie que se llama Contracultural. Hemos estado ya varias semanas en esta serie y si por alguna razón te has perdido algún episodio de esta serie, te animamos, te invitamos a que puedas nuevamente volver ya sea a nuestro canal de YouTube o a nuestra página de Facebook y visitar los videos de los viernes anteriores que hemos transmitido. Estamos seguras de que puede ser de muchísima bendición para ti. Y estamos casi por terminar esta serie. Pero antes de traer a nuestra invitada, a la que tenemos para el día de hoy, quiero recordarles a todas las hermanas que ya se han inscrito a la Conferencia de Mujer Verdadera 2023, que ya están también abiertas las inscripciones para que ustedes sean voluntarias para la conferencia. Así que si no lo han hecho, les animamos mucho a que puedan orar al Señor y considerar ser parte de este evento para que también puedan bendecir a otras hermanas a través de su servicio como voluntariado. Y pueden encontrar más información en la página de la conferencia mujerverdadera23.com y se van a la barrita del menú que tiene 3 líneas en la parte superior derecha y ahí buscan el espacio para voluntarias. Y entonces ahí pueden ver más información y cualquier duda que ustedes tengan, saben que pueden escribirnos a info@avivanuestroscorazones.com o también a nuestras redes sociales. Estamos ahí para servirles. Y bueno, sin más ni más, abrir este espacio a nuestra invitada el día de hoy, Elba. Elba de Reyes nos acompaña. Hola, Elba. Hola Debbie, qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente. Sí, Es un gracias a gozo. Dios. Amén. Gracias a Dios por esa oportunidad de compartir con nuestras hermanas. Y Elba, el tema que traemos el día de hoy es la elección de la fe en momentos de crisis. Cuán importante es mantenernos arraigadas en nuestra fe cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y Así sin es. duda todas tendremos esos momentos. Yo los he tenido, creo que tú también los has tenido y nos estarás compartiendo de eso más adelante. Pero para poder empezar con este tema, Elba, quisiera que pudieras darnos una definición de lo que es el temor, una perspectiva bíblica del temor, y pues porque eso es lo primero que viene en momentos de crisis, en momentos difíciles, el temor. Entonces, ¿qué nos puedes decir en cuanto a esto? Bueno, el temor es una reacción que percibimos muy fuerte ante ante una situación que percibimos como una amenaza. Esta amenaza puede ser real o puede ser solamente algo que percibimos. Entonces, nuestra reacción es de huir, de escondernos, de Mm, temer, eh, pero a veces es real, realmente. Ojo, mm, valga la mm, redundancia, puede ser real. Y mm, en nuestra vida vamos a tener muchos momentos así. Lo increíble es que el temor en sí mismo no es malo, es una reacción que Dios colocó en nosotros como un medio mm, de defensa, mm, eh, para que el hombre pueda correr, se desate una carga de adrenalina, pueda defenderse, y ese es un temor bueno. Ahora, el mm, temor inadecuado o el que nos hace daño es aquel cuando ya sea que sea verdad que nos agreden o que sea que lo percibimos, nosotros queremos tener el control, nosotros queremos huir y no corremos hacia Dios, sino mm, que nuestras emociones son las que nos gobiernan. mm. Y tú ves que puede venir insomnio, puede venir ansiedad, el no comer, paralizarnos, O ansiedad, comer demasiado también pienso. comer demasiado también. Entonces, físicamente hay muchas cosas que suceden, pero también en nuestra mente. Mm, Y, y es por eso, realmente, porque el temor nos controla. Eh, mm, pero recuerda que dice la palabra, y quiero leer este versículo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor,
sino de poder, de amor y de dominio Mm, propio. Dice mm, segunda de Timoteo 1:7. ya, Entonces, realmente tenemos que creer que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Nosotros amén. debemos realmente correr al Señor y ya más adelante podemos hablar de lo que es temer al Señor, que es diferente. Ujú. Amén. Creo que has dicho un punto muy importante, como los contrastes de un temor correcto y un temor incorrecto. Y como creyentes, ya también nos has compartido de que es importante. La escritura dice, no nos ha dado espíritu de temor, sino de Así poder, de es. amor y dominio propio. Pero ciertamente muchas veces reaccionamos de la manera que tú dijiste que es la equivocada. Muchas veces eso pasa. Y nos Entonces, pasa a todas, Debbie, sí, no sin es duda. que mi fe es más débil, Sí. no, realmente Mm. hay momentos en la vida en que reaccionamos de esa manera. Así es, sin duda. Pues es parte de la naturaleza caída, ¿no? Olvidar lo que la palabra dice, las verdades del Evangelio, y es por eso que constantemente necesitamos ser recordadas de lo que dice la palabra. Amén. Y bueno, pensando en aquellas mujeres que no lo toman desde un temor desde la perspectiva bíblica, sino que lo toman en base a sus emociones y a su carne, esto puede traer puede llevarnos a la necesidad de restauración. Necesitamos ser restauradas a causa de estas malas decisiones, de esta mala perspectiva del temor. Entonces, dinos tú qué papel juegan las escrituras en la restauración del corazón, la mente y las emociones cuando el temor se ha llevado al lado no sano, al lado no bíblico. Bueno, la palabra, ella misma dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119, 105. Ya Dios de antemano nos Mm, está diciendo que su palabra es la verdad. Su mm, palabra contiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y nosotras, las mujeres, tendemos a dejarnos controlar por las emociones, porque Dios nos ujú. hizo emocionales. Dios Sí. es un Dios emocional, Dios muestra sus emociones, pero no son pecaminosas, pero las Ujú. nuestras están saturadas, salpicadas por el pecado. Pecado. Entonces, el problema es cuando yo actúo llevándome de lo que yo siento. Mm, Y por lo general, eso me lleva a temer y a estar ansiosa, porque yo no puedo controlar las circunstancias que solo mm, Dios puede controlar. Eh, mm. entonces, yo no recurro a Dios, pero las escrituras nos dicen que nuestra mente debe estar siendo constantemente renovada por la verdad de Dios. Mm, No solamente que Él nos da la palabra para que ella sea nuestra lámpara y nuestro camino, sino que nuestra mente debe ser renovada o nuestro entendimiento debe ser renovado por la palabra. mm, Y eso es lo que nos habla Romanos 12, 1 y 2. Y cuando mi mente es renovada, es como que tú cambias un pensamiento y lo sustituyes por otro. Yo cambio un ujú, pensamiento de temor e inadecuado y lo sustituyo por la verdad de Dios. Y eso tiene que hablar a mi alma, tiene que transformar mi mente, tiene que producir nuevas conductas, porque es que un pensamiento está antes de una conducta. mm, Yo no actúo sin pensar, como dice la gente. ujú. A No, veces parece que sí, pero en a realidad no. veces parece, pero en realidad es que es una cadena. Yo Mm, pienso, actúo y me dejo controlar. Entonces, son patrones que deben cambiarse, son hábitos que deben cambiarse, pero la palabra es la que nos lleva a desmontar esquemas, a desmontar patrones ujú, caminosos, patrones temerosos y a sustituirlo por la verdad de quién es Dios. Cuando ujú, conocemos a Dios y quién es Él, cómo Él se revela en la palabra, entonces el temor es echado fuera. ujú. Sí, muy, muy poderoso, porque estoy pensando, realmente podemos ponernos a meditar cómo hemos reaccionado las últimas veces que hemos pasado por momentos de crisis, y podemos tomar un momento para evaluar y darnos cuenta de que ciertamente la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros, porque hay veces en las que no actuamos en base a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, estoy pensando en Isaías 26:3.
Es un versículo de mucha bendición para mí y este versículo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y Confiado. estoy pensando en que cuando tuve a mi bebé hace 7 meses, hoy está cumpliendo 7 meses y los Ay, siguientes meses después de que ella nació, había pensamientos que no estaba en depresión postparto, pero ciertamente había días como no muy alegres. Y había veces en las que yo me dejaba como guiar por mis emociones y por cómo me sentía yo. Después, a ser más intencional en memorizar versículos bíblicos, el Señor puso a otras madres que pasaron por posparto a recordarme verdades de la palabra. Y era increíble cómo después, cuando volvían a venir esos momentos, el poder de la palabra de Dios en esos momentos era muy grande. Y amén. recordar en esos momentos difíciles, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Recordar constantemente esas cosas, recordar verdades de la palabra de Dios realmente tiene mucha influencia en cambiar nuestro corazón y alinearlo con el corazón de nuestro Padre. Así Así que es. Y la palabra misma dice que el verdadero amor echa fuera todo fuera el temor. temor. Ujú, Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? El conocer al verdadero Dios, aquel que nos ha amado y que nos ha amado de tal ujú. manera que ha dado a su Hijo por nosotros. ¿Qué amor Amén. más grande hay por eso? Que ese? ¿Qué amor hay más grande que el que Dios diga que nos lleva grabada en la palma de su mano? Que no nos Mm, dejará ni nos desamparará, que Él está a nuestro lado cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego. amén. Eso es amor verdadero. Es un Así amor que es. promete su presencia a nuestro lado. Entonces, ese verdadero amor quita el temor que pueda haber en nuestras almas y en nuestros corazones. Ujú, sí, gloria a Dios. Pensando también en eso mismo, ya, eso es como sustituir los pensamientos negativos por la palabra de Dios. Y no sé si quieras ahondar un poquito más o si tuvieras algo más que compartirnos, pensando en que la palabra de Dios es muy necesaria para liberarnos del temor y otras emociones negativas, como qué influencia puede haber. Ahora más como cuando vienen pensamientos negativos, cuando hay en nuestra mente, estamos en un momento actual, en una Así. crisis. Bueno, mira, eh, en este capítulo, y Karen Loritz, ella habla de que una mujer verdadera confía en la paz de Cristo y Mm, confía en el poder del Espíritu Santo y también confía en la presencia de Dios. Todas estas cosas hacen que mi mente sea renovada, cuando yo no soy agradecida, cuando la palabra no mora en mí. Todo esto es trayendo a Colosenses 3:15 al 17, que dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, cantando, mm, hablando con himnos, con mm, salmos. Si tú llevas eso al opuesto, piensa, la palabra no mora en mi vida. Yo no toco la Biblia, yo no me preocupo por buscar un encuentro diario con el Señor, no para hacer un checklist. chequeo de mi Sí. lista, sino para buscar encontrarme con mi Dios. Es como cuando eras novia de tu esposo, y ese momento era el más precioso cuando podías Ujú, encontrarte con él en intimidad, en hablar, en compartir tu corazón. A eso vamos cuando tenemos un momento de devocional. No es algo que tenemos que cumplir. Y Dios no mm, nos necesita en ese momento. Las que necesitamos al Señor somos nosotros. Entonces, cuando esta palabra no mora en abundancia, cuando yo no soy agradecida, cuando de mi boca no salen palabras que edifiquen, como cuando Él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, todo eso me lleva a estar vulnerable para que mm, cuando venga una sacudida, cuando venga una prueba, entonces yo me llene de temor. Son situaciones que me dejan expuestas cuando la palabra no está en mi corazón y no ujú. mora en abundancia en ella. Fíjate que no dice solamente que more, es que Sí, more en abundancia. abundantemente. Sí. Entonces ella tiene que estar como una fuente,
Como el Señor Jesús Ujú, dice que Él es una fuente de agua viva. Bueno, esa palabra es una fuente que debe gobernar mis pensamientos y mis emociones. ujú, Y bueno, el mejor consejo que yo pueda dar es ese, el exponernos a la persona de Cristo cada día, a la sí, palabra. La palabra me habla del Señor, pero ujú, yo le hablo en oración. Yo le mm, traigo mis cargas, yo le traigo mis luchas, mis temores, las situaciones dolorosas, las crisis que se me pueden presentar, como estamos hablando ahora. Y Él me ujú, va a hablar a través de su espíritu. Él va a mm, traer su palabra, va a traer personas llenas de su espíritu, o va a traer mis pastores, mis líderes, y va a permitir que con ellos mi alma sea guiada en momentos ujú. como los que hablamos. Ujú. Me encanta que puedas poner como en el ejemplo de que more en abundancia la importancia de la palabra, pero también la importancia de acercarnos a nuestros líderes, acercarnos a otros creyentes, porque pienso que hay momentos en los que podemos estar en crisis y acudir a la palabra de Dios y pensar que no hay respuesta y entonces olvidarlo. Y hay mujeres que tienden a pensar que Dios las ha olvidado, que no hay palabra de Dios para ellas, pero después en el día están en la televisión o están En las redes, en las redes sociales alimentándose de otras cosas, siendo que pueden estar escuchando una predicación, pueden estar hablando con otra hermana en la fe acerca de lo que está pasando. Entonces, como cuán importante es en momentos difíciles llenarnos de la palabra por todos los medios posibles. es. Porque si no, lo que decíamos al principio, si no nos llenamos de la palabra, de algo más nos estamos llenando y en base a eso vamos a responder en momentos de crisis, en momentos difíciles. Y Sí. pensando mientras hablabas, hay momentos en nuestra vida que Dios permite situaciones difíciles y nosotros creemos que Él no está a nuestro lado. Pero eso no es Ujú, verdad, porque Dios no se contradice y Él dice que Él va a estar siempre a nuestro lado. No te amén, dejaré ni te desampararé. Lo que amén, pasa es que si Dios está como al alcance de mi mano, cada vez que yo oro, yo veo la respuesta. Al ser emocional, yo me voy a acostumbrar, mi fe va a ser emocionalista mm, o emocional. Y mm, Dios a veces esconde su rostro por un tiempo para que mi fe crezca, para que yo mm, pueda ver lo que Él está trabajando en mí, para que yo pueda creer a sus promesas realmente. Y es un proceso de ir madurando y de Él a través de las crisis ir conformándonos a la imagen de Cristo. Por eso cuando nos veamos en esos momentos, no tratemos de correr, o sea, mm, corramos a Dios, pero no de Dios en el momento de la crisis. Y como tú dices, ujú, tú la experimentaste con tu bebé. Yo también cuando tuve mis hijos que mm, nacieron, no hay nada más grande que el temor de una madre primeriza. mm, Yo pensaba que mi pequeño se me iba a morir todos los días por algo que yo iba a hacer, que yo iba a hacer algo tan terrible que bueno, ay, que algo sí. iba a pasar. Pero Ujú, gracias a Dios por hermanas, por médicos, por pastores, por esposas de pastores que vienen y nos hablan por nuestra misma mamá. Y ese temor va a su lugar correcto. Pero luego en la vida pasamos por tantas situaciones, Débora, tantas situaciones, porque vivimos en un mundo caído. A veces ujú, escuchamos personas decir, pero si Dios de verdad gobernara el mundo, Dios gobierna el mundo, Dios lo gobierna, mm, pero Él permite este dolor porque este no es el mundo que Él creó, este es un mundo caído y esto es mm. consecuencia de un mundo caído y como creyentes nosotras debemos tener eso claro siempre y tener segura la presencia de nuestro Dios porque Él lo ha prometido. Amén. Tus palabras me recuerdan al pasaje que dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, qué precioso es saber el Señor ya venció y Él mismo dice, vas a tener aflicción, pero tú confía en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Bueno, pensando ahora en que ya sabemos que es importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, la palabra también nos enseña que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por Ujú. qué esto es importante? ¿Por qué en momentos de crisis es importante que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo y descansemos en Él?
Mira, Debbie, cada una de nosotras tiene eh, experiencias, cosas que traemos de nuestra crianza, de situaciones que hemos vivido y nos hacemos esquemas mentales. Mm, En el momento de la crisis, Dios permite esa situación para que con la prueba nuestros esquemas de pensamiento sean sustituidos por los bíblicos y sean destruidas fortalezas que tenemos, fortalezas que están en nuestra mente. Entonces, cuando la palabra viene y gobierna nuestra mente y nuestro corazón, esos esquemas no correctos o pecaminosos son sustituidos por los que Dios nos enseña, por la verdad de su palabra, y es entonces que somos liberadas, porque mm. el temor nos mantiene presas, el temor nos hace prisionera de nuestros pensamientos, de nuestras ansiedades, de nuestra, Ideas. ¿qué te voy a decir? Nos produce tantas cosas como hablábamos antes, nos enfermamos. El Mm. temor produce gastritis, el temor produce sudoración, el temor produce Tensión en la espalda. tensión, deseo de escapar, ataques de pánico. Y cada día tú escuchas más y más mujeres que cuentan experiencias como estas. Entonces, la palabra renueva mi mente. Y al Mm, renovar mi mente, como hablábamos ahorita, yo tengo un nuevo patrón de comportamiento y el temor es echado fuera y viene un patrón de acuerdo a la Biblia, a cómo debo comportarme bíblicamente, cómo debe ser ujú, sustituido ese pensamiento pecaminoso por un pensamiento bíblico. ujú, Y bueno, eso lo que produce es libertad y como decimos en el ujú. ministerio, la verdad de Cristo trae libertad, plenitud y abundancia. Y eso es lo que queremos. El Señor vino a morir por nosotras para que tuviéramos esas tres cosas. Ujú. Entonces, llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo nos da libertad. Ya no Plenitud y vivimos. abundancia, Sí, gozo. sí, ya dejamos de vivir en base a lo que, sobre todo como mujeres, siempre hay muchas cosas que pensamos y cómo las cosas se pueden solucionar, cómo pueden ser mejor y cosas. Pensamos y pensamos y pensamos y llevar todo eso sometido a la obediencia a Cristo y descansar en que Él ya sabe todas las cosas nos da mucha paz, pero Nuestra sí, mente no está tranquila, la mente de las mujeres, no nuestra para mente están ahí. Tuc, tuc, tuc. todo el Y tiempo. mi esposo me dice, muchas veces trabajamos en consejería y Ajá. además me tiene a mí a su lado y me dice, con razón dicen que la mujer habla 25.000 palabras y nosotros 12.500 porque es que las mujeres están ahí, ta, 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 ta. Sí, de verdad que es por eso que es importante que hagamos esto, practiquemos constantemente llevar nuestros pensamientos cautivos delante del Señor. Y orar. El Señor nos dice que Sí. oremos en todo tiempo y eso no significa Ujú. trancarme en una habitación, encerrarme en una Mm, habitación una hora. Yo puedo orar mm, mientras estoy conduciendo, yo puedo orar mientras friego la loza, mientras le doy un tetero, un biberón a un bebé, mientras le cambio los ujú, pañales. Es orar mientras mi día se desarrolla y llevarle ujú. temor al Señor. Sí, muy bueno, muy bueno. Ya saben, hermanas. Entonces, ahora compártenos un poquito qué relación hay entre el temor y nuestra visión de Dios. Creo que al principio dijiste que nos ibas a compartir un poco más de eso. Sí, mira, cuando tememos, todas tememos, eso es lo lógico, pero un temor que nos controla es aquel que es fruto de tener una visión de Dios pequeña, una visión de Dios hecha Limitada. limitada, hecha a nuestra manera y no a como Él se ha revelado. Nosotros necesitamos conocer los atributos de Dios, su grandeza, su misericordia, su justicia, su bondad, su longanimidad, Mm. todo esto, su poder, su omnisciencia, cuando Dios dice que Él conoce el fin desde el principio y que su propósito prevalecerá. O sea, ¿cómo yo me voy a temer algo si Dios ya Sí, me está diciendo que ya Él conoce el fin antes de que las cosas sucedan? sí,
o que nuestro Dios está en los cielos, como dice el Salmo 113, y todo lo que Él quiere, eso es lo que se hará. Entonces, ¿para qué yo me voy a afanar? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Preocupación también, Mm, porque yo me estoy ocupando antes, me estoy mm, ocupando y eso produce temor. Pero me encanta una autora, Linda Dillow, que dice que la preocupación no es más que una mecedora, que me entretiene, pero no me lleva a ningún sitio. wow. Y el temor es algo así, domina mi mente, mi corazón, mi cuerpo, lo controla, pero no me da libertad, no me da ninguna salida. Entonces, ¿cuál es el temor correcto? El temor a Dios. Y tú me Mm, dirás, pero a Dios no se teme. Mucha gente en la calle mm, dice eso. Yo no puedo temer a Dios porque Dios es un Dios bueno. Si tú conoces al Dios de la Biblia, tú vas a saber que Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. O sea, Dios eh, ni siquiera podemos describirlo, pero en Isaías 8 me encanta que dice Dios hablando de sí mismo. Déjame buscar ese texto porque con él te voy a contar algo que me sucedió hace un tiempo atrás. ujú. También Isaías, estaba pensando en Isaías, sí. Isaías 8:13 dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea él vuestro temor y él sea y él vuestro terror y sea él vuestro terror. O sea, Dios está diciendo de él mismo que es a él que tenemos que temer. Mm, Y ese texto para mí significa algo muy fuerte, porque mucho antes de Aviva Nuestros Corazones surgir como ministerio, en el 2010, creo, vino el terremoto de Haití. Yo vivía en República Dominicana y ese terremoto se sintió bastante fuerte de mm, nuestro lado, pero no causó estragos. Yo vivía en ese momento en un séptimo piso, que además tenía un piso y wow, medio por debajo de estacionamiento. Y yo wow, estaba en ese momento en mi habitación, mi escritorio se retiraba, se alaba, era un mueble wow. que tú alabas el escritorio. Sí. Yo estoy Ujú. sentada, estoy leyendo este mismo texto, estoy oyendo un programa de Aviva Nuestros Corazones en inglés y de repente yo siento que el escritorio se me está saliendo de las piernas, pero yo no entiendo qué está pasando. Y yo le tengo pánico a los terremotos, pánico, Wow. de verdad. Yo Ujú. me levanto corriendo, mi pejerita se va detrás de mí y yo en aquella séptima planta veo o sea, las lámparas Ay, empezar a Señor. bailar como si estuvieran danzando. Y yo dije, ay Señor, pero tú trajiste como siempre el pasaje antes de que viniera la prueba, Sí, porque es como un patrón siempre. sí. Y recordé, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror. Wow, Yo no tengo que temerle a nada porque Él tiene control de mí. Yo wow. estaba sola ahí, pero Él tenía control de mi vida en esa torre. Entonces, siempre va a quedar como grabado en mi corazón por esa experiencia, pero me enseñó lo Ujú. que Él dice aquí, que es al Señor solo que Al que debemos temer. debemos temer. Y es un temor reverente, es un temor de admiración, es un temor santo, no es un temor de pánico, no Ujú, es ese temor que lo que produce es miedo para salir corriendo. Dios no se ujú, presenta así en la escritura. Él ujú, se presenta aún a veces como una madre y Cristo mismo lloró por Jerusalén y mm, quiso tenerla bajo sus alas. O sea que qué más tierno que el amor del Señor, mm, pero no podemos negar también su autoridad, no podemos negar su poder, no podemos negar sus atributos donde hablan de su santidad. ujú. Es de muchísimo ánimo, Elba, porque actualmente como familia estamos por diversas situaciones. Una de ellas es estar consiguiendo un carro que actualmente no tenemos. Y uno se pregunta tantas cosas y recordar que, bueno, el Señor tiene todas las cosas bajo control. No tienes por qué temer al futuro, que también esa es otra cosa por situaciones migratorias, como no hay por qué temer al futuro. Sí. Podemos temer al Señor y Él tiene en control todas las cosas. ¿Cuánto necesitamos recordar esa verdad? Muy bueno.
Y yo me identifico mucho contigo, porque yo estoy en un país que nos ha acogido hace un año, un país que amamos y venimos a servir al Señor aquí. Pero a veces yo digo, ¿y la vejez? Lejos de mis hijos. Eh, y a Wow. veces familiares nos dicen, pero ustedes están locos, ustedes, Mm, o sea, eso se sale cuando usted tiene 30 años, no a los 60, a los 50 y pico. Y yo decía, wow. wow, Señor, pero yo no puedo llevarme de las voces de allá afuera. Tú dices que tú Ujú, me vas a cuidar en la vejez. Tú lo ujú. prometes que hasta la vejez tú estarás conmigo. Yo tengo que creer tu palabra y yo tengo que Así creer es. que quien me trajo aquí va a cuidar del último de mis días, que no Mm, cae un cabello mío al piso sin que tú eh, tengas propósito y lo permitas. Entonces esas cosas acallan mi alma y yo te puedo decir, yo llegué y tenía esos temores, pero hoy en mm, día yo he cedido eso por lo mismo que te mm. digo. Él conoce el fin desde el principio, su Amén. propósito es el que prevalecerá, no mi temor, no lo que yo quiera hacer. Él sabe lo que es bueno para mí y si en Amén. la vejez Él quiere que haya estrechez o que haya enfermedad y que estemos solos, para eso Él estará cerca también. Su gracia también Amén. estará ahí. Amén. Amén. Mucho ánimo, Elba. Es de mucho ánimo. Y Amén. para ir cerrando el programa, tú nos contaste ya algunas experiencias por las que has pasado, pero no sé si hay otra en particular que tú quieras compartir con las hermanas, algún temor que has enfrentado y cuéntanos cómo la palabra de Dios fue de ayuda en ese momento, cómo la palabra de Dios te liberó, cómo la palabra de Dios te guió en ese momento de temor. Wow, mira, nosotros hemos pasado por muchas situaciones difíciles realmente. Dios ha querido que probemos de ese buffet de crisis varias veces, pero Mm. Karen Loritz dice que siempre va a llegar el postre y que el postre para mí es la mejor parte. Y Dios se encarga de que llegue el postre. Pero cuando Mm. mi hijo menor tenía 16 años, eh, mi hijo se cayó en el piso jugando fútbol y cuando lo fuimos a recoger al colegio, él nos lo dijo y nos dijo que él se había reseteado como las computadoras. Eso fue tan extraño, sobre todo porque el pequeño había tenido una epilepsia. Bueno, fuimos a los Mm. médicos y todo lo demás y nos llevaron donde un especialista del corazón que nos dijo que él realmente necesitaba pruebas cardiológicas más fuertes, que él había tenido varias taquicardias ventriculares y paros del corazón solo en 24 horas con un Wow. que le pusieron. En ese momento yo sentí como Jairo cuando fue a buscar ayuda por su hija que estaba moribunda. Nosotros teníamos que sacar a Andrés del país y no teníamos el dinero ni seguro médico para hacerlo. Y el médico estaba hablando de por lo menos $70,000 en ese momento. Wow. Y, y yo fui donde el Señor y recordé que esa misma mañana, antes de yo salir a hacerle los exámenes a mi hijo, yo oí un devocional y el devocional era justo lo de Jairo y que el Señor le decía, no temas, solamente cree en Marcos Mm, 5. mm, Y recordé esa palabra y me aferré a esa palabra y yo le decía al Señor, como Jairo, yo vengo delante de ti y yo mm. imploro como Jairo imploraba. Y la verdad es que tuvimos que llevar a Andrés fuera, el Señor suplió todo lo que necesitábamos, todo dinero, nosotros no pusimos nada. Y todavía más grande, no hubo que hacerle nada en el corazón, Wow. pero la palabra estaba constantemente hablándome del temor que yo sentía y cómo yo tenía que confiar en el Señor, porque Dios lo había salvado, él no había muerto en ese momento. Esa era la famosa muerte del jugador que pasa en los campos de fútbol o jugando basquetbol, y el mismo médico le decía, lo que tú viviste no se cuenta. Entonces ya uno estaba Wow. apercibido de lo grande que era la situación y eso hacía que temiéramos cada noche que lo acostábamos en su cama, no sabíamos si él iba a amanecer hasta que lo lleváramos a Estados Unidos. Y Wow. bueno,
Dios fue fiel, Dios fue bueno, Dios suplió. Mi esposo me dijo desde el primer día, esto no es una prueba de dinero, esto es una prueba de fe. Y Wow. así lo vimos desde el primer momento. Y por eso te digo, Dios a veces aprieta en situaciones fuertes, pero es para que lo busquemos, es para que lo conozcamos más. Y yo puedo decir Amén. que yo salí de ahí conociendo al Señor como nunca lo conocía de esa prueba. Le doy las gracias por todo lo que vivimos, de verdad. Mm, Fue pienso, doloroso, fue sí. duro, eh, era aterrador cada noche, pero tanto mi hijo sabía de cómo el Señor estaba obrando en él y por él, como nosotros veíamos la mano de Dios. Amén. Pienso en tus palabras, me recordaron también a Job, que él después de todo lo que pasó, él dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Cómo realmente podemos ver al Señor en medio de esos momentos si se cumple el propósito? Y muy interesante las palabras de tu esposo que decía, no es una prueba de dinero, es una prueba de fe. Y realmente, si prestamos atención a otros pasajes de la palabra, nos enseña como que nuestra fe va a ser probada para que Así, sea hallada mucho más preciosa que el oro. Entonces, hermanas, esperamos que esto sea de mucho ánimo para ustedes por cualquier situación en la que ustedes se encuentren. No las conocemos individualmente a cada una de ustedes, pero el Señor sí lo hace y el amén. Señor sabe por lo que pasamos, no es ajeno a nuestras crisis, no es ajeno a nuestras pruebas y tenemos la bendición de tener la palabra de Dios completa en nuestro idioma, Antiguo Amén. y Nuevo Testamento, en las versiones que les gusten. Entonces, tomemos mucho provecho de eso y vayamos al Señor, vayamos a su palabra y pasemos tiempo en la palabra de Dios. No sé si tú tengas alguna palabra final, Elba, que quieres compartir con las hermanas. Solo enfatizar eso, el que podamos estar en la palabra. La Mm, palabra, o sea, ella llena todo lo que necesitamos. ¿Qué hay que, o sea, sí, la palabra no es un libro de biología ni de química, pero está llena de los principios que necesitamos para nuestra vida? mm, Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha mm, sido dado. mm, El Señor se revela en ella, el Señor nos mm, habla a través de ella. Entonces, ¿cómo no ir a ella diariamente? mm, Si lo amamos mm. tanto, tenemos que querer oír su voz. Amén, amén. Gracias, Elba. No sé si pudiera cerrarnos en oración, orar por las hermanas que escuchan este programa. Dios bueno, altísimo, grande, poderoso, misericordioso. Tú estás con nosotras y con cada hermana que está escuchando este programa, con cada mujer que está conectada ahora o que lo escuchará más tarde. Y tú conoces el corazón de cada una de las que escuchan, Señor. Tú conoces las situaciones en que cada una de ellas pueden estar, Señor, y lo que queremos es traer ánimo, consuelo, pero consuelo en tu palabra, Señor. Que nuestras mentes sean cada día más transformadas por tu verdad. Que nuestros temores sean disipados por conocerte a ti, por saber el Dios que tenemos. Que podamos gloriarnos de esto, de conocerte y entenderte. No nos vamos a gloriar de cosas que tengamos en esta vida, Señor, pero de conocerte y entenderte, que podamos decir, tú eres mi Padre, yo puedo descansar tranquila en ti. Lo que me sucede, Dios tiene control, Dios tiene la salida. Qué bueno es poder hacer esto. Oh Padre, y pedirte que si hay alguna en una crisis fuerte, tú puedas venir a Ujú, consolarla, a abrazarla, ujú, a traer aliento a su corazón, a traer esperanza, Señor, y a que ella pueda confiar como lo hizo Jairo, Señor, que se tiró a tus ujú, pies, no importando que era el jefe de una sinagoga, no importando su posición, Señor, sino sabiendo que solo en ti hay palabras de vida eterna. Te pedimos esto, Señor, te damos las gracias por poder compartir con las hermanas en este día ujú. y pedirte tu bendición, tu cuidado para cada una de nosotras, nuestras familias y por las necesidades de cada una, Señor. Tú eres nuestro proveedor.
Te damos las gracias y te decimos que te amamos, Señor, y que bendecimos tu nombre, te alabamos y eso, Señor, que ponemos nuestras vidas delante de ti. Amén. 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 Muchas gracias, Elba. Hermanas, ya saben que esta serie ha estado basada en el libro Contracultural. Ustedes lo pueden adquirir ya sea por Amazon o si viven en Estados Unidos o en Canadá también por nuestro sitio web. Sabemos que sin duda puede ser de mucha bendición para ustedes, así que las animamos a adquirirlo y también si conocen a una hermana que está pasando por momentos difíciles, les animamos igualmente a poder compartir este episodio con ella para que pueda ser de bendición y ánimo. Muchas gracias, Elba, por este tiempo. A ti, Dios te querida, y bendiga. a todas las hermanas que nos están viendo. Sí, Dios les bendiga. Bendiciones a todas.